Mi super inversionista favorito, Charlie Munger, tiene un patrimonio neto de aproximadamente $2,000 millones y tuvo un error, o su peor error, le costó aproximadamente $7,000 millones en valor de su patrimonio neto. ¿Y cuál es este error y por qué se me hace tan importante mencionarlo en este mercado bajista? Ya que es algo que considero que a todos nos ha podido pasar y que algunos de ustedes recordarán algún error parecido. Yo, en lo personal, recuerdo este error con Apple. Ahora, ¿qué sucedió y qué fue lo que pasó? Esta historia la ha compartido Charlie Munger incontables veces, ha hablado de ella incontables veces, porque él cree que cuando cometes un error es importante reconocerlo y recordarlo con el tiempo para no volver a caer en esos errores y para poder mejorar el estilo de inversión que tenemos o la forma en la que vivimos nuestras vidas. Ahora, este error que sucedió de Charlie Munger fue prácticamente en 1977 cuando un broker lo llamaba, porque en esos momentos te tenían que llamar para ofrecer acciones o tú tenías que llamar para comprar acciones. Entonces le llamaban para ofrecerle 300 acciones de una empresa petrolera, Belridge Oil, y estas acciones estaban cotizando a $115 por acción. Dice Charlie Munger que le colgó y le dijo que le regresaría la llamada y que al revisar los números de la empresa, él había visto que prácticamente los pozos petroleros que tenía la empresa sin tocar, que todavía no usaban, y los pozos petroleros en los cuales ya estaban haciendo yacimientos, valían más que la evaluación completa de la empresa. Ahora tenían mucha deuda y no tenían muy buenas utilidades. De hecho, los márgenes eran bastante malos y era un momento en el cual pues estaban, digamos, en riesgo de seguir perdiendo dinero. ¿Pero qué sucedía? Pues bueno, en activos la empresa valía mucho más que la cotización de su empresa. En activos tenían mucho más que la deuda. Entonces, aunque fuera una empresa que operativamente se viera bastante mal y que el precio del petróleo no le estaba ayudando en esos momentos, era una empresa que tenía un valor enorme en activos. Únicamente hacía falta que o alguien la comprara o que vendieran partes de esos yacimientos que todavía no habían explotado o que todavía no utilizaban para poder retornar ese valor a los accionistas. No hacía falta mucho, simplemente con vender un pequeño porcentaje de estos yacimientos de petróleo, los inversionistas podrían recuperar su inversión, podrían darlo en dividendos, podrían recomprar acciones, podrían hacer muchísimas cosas, comprar nueva tecnología, mejorar los márgenes, contratar gente más capaz. Y lo que sucedió fue que él decidió comprar estas acciones porque era bastante fácil. Dice, no dudé en comprar estas acciones. Eran $34,500 en ese momento, bastante dinero para esos días, bastante dinero en estos momentos, pero entendemos lo que sucede. Y de esos $34,500, lo que sucedió fue que él recibió una llamada al día siguiente del mismo corredor de bolsa y le dijeron, ¿sabes qué? Oye, de las acciones que te vendimos ayer, tenemos 1,500 acciones más. Estamos vendiendo un bloque de 1,500 acciones, lo cual costaría aproximadamente $173,000. Y Charlie Munger dijo, ¿sabes qué? Déjame reviso y te vuelvo a marcar. Revisó el portafolio, dijo, ¿sabes qué? Tengo que vender algo para poder comprar estas acciones. Y yo en estos momentos no quiero vender nada, me siento tranquilo con lo que tengo. Aunque conozco el valor de Belridge Oil, aunque sé que Belridge Oil vale mucho más de lo que está en estos momentos, no quiero vender nada. Y ¿sabes qué? No me quiero endeudar en estos momentos, no quiero pedir margen. Lo cual él utiliza esta historia para hablar acerca de por qué él ve adecuado tener algo de apalancamiento, ve adecuado tener algo de deuda, si lo puedes justificar con tus otras inversiones. Si aún y cuando en un mercado bajista cae un 50% de tu portafolio, puedes cubrir todas esas deudas. Entonces él dice, ¿sabes qué? No las voy a comprar. Tendría que vender algo, no quiero pedir deuda, no voy a comprar estas acciones. Pasa el tiempo, 2 años después, y aquí entra la paciencia. Por 2 años las acciones prácticamente no hicieron nada. Pasaron 2 años en las que Charlie Munger tenía estas acciones y él no había vuelto a pensar en esas 1,500 acciones que decidió no comprar. Ahora, ¿qué pasó 2 años después? Bueno, esas acciones se revalorizaron. Vendieron Belridge Oil a una gigante petrolera que se llama Shell Company y la vendieron a $3,665 por acción. Sí, las acciones que a él le costaron $115, 2 años después, se vendieron en $3,665 por acción a Shell Company, a Shell Oil. Y sí, esta venta, bastante importante, significó que Charlie Munger ganó $1.1 millones de una inversión de $34,500. Y él dice, yo sabía lo que valía, yo entendí el valor de esos yacimientos de petróleo, podíamos revisar en el mercado
a cuánto se vendían los yacimientos de petróleo. Podíamos nada más revisar en el mercado cuánto valía esa tierra. Y yo sabía que valía mucho más y que cualquier cosa, la empresa se podía comprar a sí misma simplemente vendiendo un pequeño porcentaje de los yacimientos de petróleo que todavía ni siquiera tocaban, que ni siquiera habían utilizado, porque tenían muchos sin utilizar y tenían muchos otros que estaban utilizando actualmente. Y fue exactamente lo que pasó, pero no vendieron partes y lo dieron como dividendos, sino que vendieron la compañía completa. Y lo que hubiese pasado, o lo que hizo él, fue vender al momento de obtener este dinero, este $1,000,000, este 1.1 millones de dólares, incluyendo las ganancias por dividendos, porque repartían dividendos, lo utilizó para comprar acciones de Berkshire Hathaway. Las acciones de Berkshire Hathaway en ese momento estaban en $375 por acción. Entonces convirtió prácticamente desde 1977 a la actualidad $34,500 en 1.45 mil millones de dólares. Sí, efectivamente, la mayoría del patrimonio neto que tiene Charlie Munger proviene de él haber aprovechado esta oportunidad en Belridge Oil con $34,500 y las ganancias haberlas puesto en Berkshire Hathaway. El problema fue que no puso más dinero ahí. Las 1,500 acciones de Belridge Oil que pudo haber comprado al día siguiente hubieran en la actualidad, porque él ya sabía lo que iba a hacer con ese dinero. Dice, para mí estaba claro, en el momento en el que yo hubiese obtenido ganancia de Belridge Oil, yo iba a comprar acciones de Berkshire Hathaway. Entonces no es un y si hubiera, sino que él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía decidido que Berkshire Hathaway era donde él quería tener su dinero. Esos 1,500 acciones se hubieran convertido en $7,000 millones de dólares. Efectivamente, $173,000 más le costaron $7,000 millones de dólares. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Porque sí sabemos que probablemente no vamos a saber o no nos van a marcar para ofrecernos una empresa y que sepamos el descuento que tiene. Pero entendemos la paciencia, que pasaron 2 años sin que él vendiera estas acciones en las que prácticamente no pasaba nada con la compañía, repartían dividendos, él recibía los dividendos, la compañía seguía operando, llamémosle miserablemente, entre ganancias, en algunos momentos estaba pues rozando con pérdidas, la deuda era algo operativamente alto, pero la deuda era prácticamente insignificante si la comparabas con los activos que tenía la empresa. Entonces, nada más tuvo que tener paciencia, no hacer nada. Y una de las frases más importantes de Charlie Munger y de Warren Buffett es la paciencia. El dinero está en la espera, no en la compra ni la venta, sino en la espera. ¿Qué más? Entender cómo aprovechar una oportunidad. Él entendió que tenía que comprar las acciones cuando vio el valor de la empresa. Lo que no entendió fue cómo aprovecharla. Haber vendido algo de su portafolio que sabía que no valía tanto como esa empresa, pero por el estrés de hacerlo, y literalmente lo dice así, por el estrés de hacer movimientos, decidí no hacerlo. Y la tercera es la capacidad para posicionarnos, para entender las mejores oportunidades. Y esta es la capacidad que tienes que tener en el momento en el que tú encuentras una mejor oportunidad para tu dinero. Si tienes 5 empresas, pero ves que hay una que se va a revalorizar por 5, 7, 10 veces en los próximos años, no tengas miedo de vender una de las 5, que fue lo que tuvo Charlie Munger. Miedo de vender una de sus posiciones, miedo de reducir una de las posiciones. Y no por miedo a perder dinero, pero por el estrés de hacerlo, por decir, ya estoy posicionado, no tengo que hacer movimientos, me siento cómodo. Y por sentirse cómodo, perdió $7,000 millones de dólares en revalorización. Ahora sí, Charlie Munger ha donado muchísimo dinero y tiene más dinero del que cualquier persona se pudiese gastar o se quisiese gastar, probablemente. Entonces, no es en el dinero que se perdió, sino en lo que aprendió de tomar oportunidades, cómo tomar estas oportunidades y la importancia de hacerlo y de cómo hacerlo. Recordemos que Charlie Munger ha donado prácticamente la misma cantidad de lo que tiene en patrimonio neto a fundaciones, a diferentes causas. Es conocido por hacer filantropía, por ser un filántropo también, así como también es un gran inversor. Entonces, este dinero no hubiese sido algo que él hubiese utilizado o que hubiese querido utilizar, probablemente lo hubiera donado. No está en la cantidad de dinero que no hizo, sino en lo que aprendió de esto y lo que nos enseña en este momento. Sí, es un mercado bajista, pero tardó 2 años en revalorizarse las acciones. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en estos momentos? Buscando oportunidades, posicionándonos en las mejores oportunidades, o mejor, para no estresarnos, dejar de buscar una mejor oportunidad, así como le pasó a Charlie Munger. Entonces, inversionistas, para reflexionar este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.